Buenas tardes, mi nombre es Natalia Inés Vuelvas Martínez y el día de hoy le vengo a hablar sobre lo que es el socialismo y el comunismo. Bueno, pues el socialismo es una fase intermedia entre el capitalismo y el comunismo. Este se centra en la justicia social, la cooperación y la distribución de recursos. También promueve una economía igualitaria y regulada. El comunismo es un sistema avanzado en el que desaparecieron las clases sociales y las propiedades privadas de los medios de producción. No existe la explotación laboral y la igualdad total entre sus ciudadanos es uno de sus principios fundamentales. Gracias. El embolate del comunismo ideal. El comunismo que se implementó en varios países no es el mismo que Marie Engels se imaginaba. Los gobiernos comunistas tomaron el poder usando la fuerza y la violencia en países que no estaban lo suficientemente desarrollados para este tipo de sistema. En el manifiesto comunista, Marie Engels propusieron distintas ideas. Entre esas era quitar la propiedad privada, centralizar los recursos y medios de comunicación en manos del Estado y la educación gratuita para todos. Esto con el objetivo de crear una sociedad igualitaria. Aunque el comunismo de Marie Engels buscaba crear una sociedad donde todos se ayudaran entre sí, cuando se intentó implementar esto en países pobres o con pocos avances tecnológicos, terminaron creando dictaduras. En lugar de crear esa sociedad justa y cooperativa que se buscaba, los gobiernos usaron la violencia y la fuerza para mantenerse en el poder, lo que ocasionó que se desviaran todos los ideales originales que tenía el comunismo. Continuando con lo que han dicho mis compañeras, yo les voy a hablar un poco sobre la teoría versus la práctica de este. Bueno, la teoría comunista fue basada en la idea de Karl Marx y Friedrich Engels, idealizada en una sociedad sin clases, donde este busca eliminar la propiedad privada, promoviendo la igualdad económica y social a través de la distribución equitativa de los recursos. Pero en la práctica, al llevarla a cabo, estos intentos han fallado al momento de que han tenido como resultado un sistema represivo con problemas económicos. Un ejemplo de esto es la Unión Soviética, que ha implementado el comunismo bajo el mando de Vladimir Lenin, caracterizada por la industrialización rápida, pero también por los trabajos forzados, donde llevó a cabo una represión política y las purgas. También tenemos la economía planificada, donde se toman decisiones sobre la producción, distribución y consumo de los bienes y servicios, y estas pues son tomadas centralmente por el Estado, y lo que busca es eliminar la propiedad privada. En la represión política, aquí nos muestra son esos gobiernos comunistas que suelen establecer un control total sobre la vida política, social y económica, con el objetivo de eliminar la oposición y asegurando la estabilidad del régimen. Estas pues también tienden a buscar un partido único y se enfocan mucho en la censura que impide la circulación de información crítica y promoviendo una nueva narrativa oficial. Y por último tenemos el descontento social. Aquí es la insatisfacción y el malestar de la población hacia las condiciones de vida que están padeciendo. Aquí las políticas del gobierno y la falta de libertades individuales se está evidenciando. Aunque el comunismo lo que busca la igualdad, en la práctica pueden haber una nueva élite que disfruta el privilegio, lo que genera el resentimiento en el resto de la población. Esto lo que conlleva son a las protestas, a las movilizaciones y por la insatisfacción de desigualdad económica. Uno de los máximos exponentes del comunismo y el socialismo fue Karl Marx, quien se considera el padre del comunismo. Karl Marx afirmaba que la historia es una lucha de clases entre opresores y oprimidos y que el capitalismo inevitablemente lleva a la explotación de los trabajadores. Karl Marx escribió también el Manifiesto Comunista, por el cual muchos se han basado. Otro exponente sería Friedrich Engels. Engels colabora con Karl Marx para coescribir el Manifiesto Comunista. Engels también sostuvo que la lucha de clases es el motor de la historia y que el capitalismo explotaba a los trabajadores.
Otro exponente sería Vladimir Lenin, quien fue el líder de la Revolución Rusa en 1917. Vladimir adoptó ideas de Marx al contexto ruso, en el cual sostenía que la clase obrera necesitaba estar a la vanguardia de un partido disciplinado, del cual lo pudiera guiar a la revolución socialista. Por último tenemos a John Stuart Mill, quien defendió el utilitarismo, la libertad individual, los derechos de las mujeres, y argumentando todo esto que las acciones deben ser maximizadas, el bienestar general y proteger la autonomía personal. Fundamentos de la otra cara del comunismo. Estos son consecuencias negativas que se pasan por alto en los discursos idealistas. Estos puntos reflejan una perspectiva crítica que resaltan las fallas y las realidades que pueden surgir cuando se intenta implementar el comunismo en la práctica, contrastando de sus ideales utópicos. Estos puntos son la represión política, fallas económicas, desigualdad de poder, falta de democracia, falta de libertad política, descontento social, impacto cultural y social. En contraposición del comunismo tenemos al autor John Stuart Mill, que nos dice que la libertad individual, la educación civil y la autogestión son esenciales para el bienestar social. Diferencias entre comunismo y socialismo. Las propiedades de los medios de producción. En el comunismo no existen propiedades privadas, mientras que en el socialismo los medios de producción aún están bajo control estatal o colectivo. Las clases sociales. En el comunismo desaparecen completamente, mientras que en el socialismo aún conviven con ciertas estructuras de clase. División de bienes. En el comunismo busca una distribución de igualdad, mientras que el socialismo busca una distribución justa. El Estado. En el comunismo el Estado desaparece completamente, ya que no es necesario en una sociedad sin clase ni conflicto. Y en el socialismo el Estado sigue desempeñando un papel muy importante en la resolución y planificación. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre algunos países que en la actualidad son comunistas. Dentro de eso tenemos a China. China se caracteriza solamente por manejar un partido político, donde su economía se identifica como un Estado comunista, que ha implementado reformas de mercado desde finales de los años 70, lo que esta lo ha conllevado a un crecimiento económico muy significativo. Tenemos a Cuba, también se caracteriza por tener un partido político único, y en su economía pues ha habido algunas reformas económicas de apertura en los últimos años en el sistema, y el sistema sigue siendo predominante socialista y centralizado. Seguimos con Vietnam. También se caracteriza por tener un partido único. En su economía, desde las reformas del Doi Moi en el año 1986, esta ha adoptado elementos de mercado, lo que ha estimulado el crecimiento económico. Y por último tenemos a Corea del Norte. También es un país caracterizado por mantener un partido político. En su economía, Corea del Norte altamente ha sido centralizada, aunque ha habido nuevos intentos recientes al abrir algunas áreas a la inversión privada y a la agricultura del mercado. Para concluir, desde mi punto de vista, el capitalismo y el comunismo representan dos enfoques muy diferentes para garantizar la economía y la sociedad. Ambos tienen sus ventajas y desventajas, pero jamás habrá un modelo económico perfecto. Si bien el comunismo lo que busca es la igualdad y la justicia social, aspirando a eliminar las clases sociales y garantizar de que todos tengan acceso a esas necesidades básicas. Lastimosamente, sus líderes que quedan en el poder dañan la imagen del modelo económico, y es esto lo que ha generado que nunca fluya ese modelo. Mientras que el capitalismo promueve la innovación y la eficiencia a través de la competencia, la propiedad privada y los incentivos económicos pueden generar un crecimiento de mejora en el nivel de vida. Esta sería mi conclusión. No critico ninguno de los dos modelos,
pero sí soy más partidaria del capitalismo.